Ya, preguntas, dudas. ¿Ok en la casa? ¿Estamos? Ya. Vamos a ver un teorema. Se llama el teorema de representación previsible, que nos va a permitir cubrir dos áreas importantes. Una es ciertas aplicaciones de teoría de control, de finanzas, requieren este teorema, y también el estudio de algunas ecuaciones diferenciales parciales que se pueden llamar semilineales, se pueden resolver usando este teorema. Entonces lo que vamos a probar esencialmente es que si M es martingala en la filtración browniana, entonces M es una integral. Eso es lo que vamos a probar, que las únicas martingalas en la filtración browniana son integrales del movimiento browniano. Algo que usamos en la clase pasada, cuando estábamos buscando este teorema de Kirchhoff, o sea, este cambio de variables para eliminar un drift en una ecuación diferencial, usamos que una cierta martingala, que es tiene que ver con el cambio de medida, se podía escribir como una integral, ¿ya? Así que en particular, todas las martingalas de la filtración browniana son continuas, son todas integrales. Ya, para ello, vamos a volver a usar nuestra querida ecuación lineal, las exponenciales, y vamos a partir con... Vamos a considerar una función de L2 0t de t, o sea, una 0 infinito de t, o sea, una función no aleatoria, y vamos a considerar la exponencial de la integral de f de b, que les recuerdo es exponencial integral entre 0 e infinito, f de s de bs, menos un medio, f cuadrado de s de s. Esta exponencial, bueno, esta exponencial es el valor en infinito, pero digamos, epsilon t sería t, y incluso puedo evaluar en infinito. Puedo evaluar en infinito porque esta integral entre 0 e infinito está bien definida, y eso es el hecho que f es de cuadrado integrable. Y esta exponencial satisface esta ecuación. ¿Ya? Aquí la condición de Novikov es directa porque la esperanza de un medio integral entre 0 y t, f cuadrado s de s. Bueno, como f no es aleatoria, entonces esto es una constante. En realidad es menor o igual que la integral entre 0 e infinito, que es finito. Así que la condición de Novikov me dice que esta martingala, que epsilon t es efectivamente una martingala. Entonces esta era Novikov. Pero es más, esta es una martingala que tiene todos los momentos. Fíjense por qué tiene todos los momentos. Es de cuadrado integrable en particular. ¿Por qué? Porque epsilon t es 0 a t
fs de s, de ps, un medio, f cuadrado, t, bla, bla. Si calculo la potencia n, bueno, como es una exponencial, es simplemente copiar el n ahí. Y la idea es tratar de formar un exponencial de nuevo. Esto dejó de ser una exponencial tipo martingala, porque este término de acá no es un medio al cuadrado de este. Así que vamos a completar eso. nf de b menos un medio, la integral n cuadrado f cuadrado de s. Entonces, aquí tengo n, entonces tengo que sumar n cuadrado menos n medios f cuadrado de s. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque, de nuevo, la condición de Novikov se satisface. Simplemente esto multiplicó por una constante en esa exponencial, que es igual finita. Esto es martingala. Y de nuevo es Novikov. Así que la esperanza de esto es menor o igual a la esperanza de, vemos esta z, zt, por L a n, bueno, si quieren poner n por n menos 1 medios, f cuadrado s de s, y esto integra 1. Así que esta martingala tiene todos sus momentos finitos, en particular es de cuadrado integrable. Incluso está infinito, ¿eh? Ya. El teorema que andamos buscando es cierto para esta martingala, porque epsilon t es 1 más la integral de epsilon s fs de bs. Y entonces epsilon t es una integral, este es el j. ¿Y qué es lo que sabemos de j? Bueno, esta es una función medible del tiempo, y esta es una función medible, es continua en ese, porque la exponencial es continua. Así que este es un proceso previsible, este también es previsible porque no depende de omega. Así que este producto es previsible, y el hecho de que epsilon tenga momentos me dice que esto tiene suficiente integrabilidad. Entonces, tengo la representación previsible. En este caso. O sea, todas estas martingalas se pueden escribir como una integral con respecto al browniano. ¿Ya? Ok. Entonces la pregunta es si eso es suficiente. Y lo que vamos a probar ahora es que si uno considera H el conjunto de todas estas epsilon infinito F, con F en L2, 0 infinito de T, o sea, todos los valores terminales de esas exponenciales, eso es denso en L2. Eso es lo que vamos a probar. Si probamos eso, estamos listos. Porque lo que habremos probado es que esencialmente, que todas las variables de L2
se pueden aproximar por integrales. Y de ahí vamos a probar que toda variable L2 es una integral. Y de ahí estamos al lado de probar que todas las martingalas de cuadrado integrables son integrales. El paso duro es este. Entonces vamos a probar que este es el espacio vectorial generado. Es denso en L2. O sea, las combinaciones lineales finitas de estas exponenciales son densas. Entonces digamos que no es todo L2, entonces tomemos una variable I de L2 que sea ortogonal a todas estas. ¿Ya? O sea, si este espacio no es denso, quiere decir que el ortogonal no es solo el 0, y si toman una variable en el ortogonal, quiere decir que entonces tiene que ser ortogonal a estos generadores, y eso es lo que vamos a usar. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? No. Ya, en el espacio de Hilbert, esa es la herramienta usual para probar que algo es denso. Vamos a escoger f's bien particulares. Entonces vamos a tomar f, una función simple del estilo sumatoria de zi, indicatriz ti más 1. Y bueno, los z son tales que cuando calculo la norma 2 de esto es finita, y puede ser una serie o puede ser una suma finita de indicatrices. Entonces, ¿qué es lo que da epsilon f? Digamos que es una suma finita, y que tn más 1 o n menos 1 en esta notación. Y partamos de 0. Entonces, ¿qué es lo que me da epsilon f? Es la exponencial, tengo que integrar esto con respecto al browniano. Así que creo que me va a quedar esto, ¿no? Zi, bti más 1, menos bti. Esto es la integral de f de b. Y tengo que compensar con la integral del cuadrado. Z cuadrado delta it, ¿no? Igual 0. N menos 1. Entonces tengo esa es la integral de f. La exponencial de f. Y yo sé que I es ortogonal a esto. O sea, lo que sé es que la esperanza de I por eso es 0. Bueno, esto tiene una constante que es esta que está acá. Que la puedo sacar. Z cuadrado delta IT. Con la esperanza de L a suma zi, y este lo voy a llamar delta I más 1, si quieren, de B. O delta I de B, lo mismo. ¿Ya? Por Y. ¿Sí? Este término no cuenta porque es positivo, así que esto es 0. O sea, la variable Y tiene que ser tal que tiene que ser ortogonal a todas estas exponenciales. ¿Okay? Eso fue simplemente tomando una función simple. Ok, o sea, tenemos que esta función zn menos 1
o Z0. Bueno. Es 0. Para todo Z0 y todo Zn-1. Para todo vector de Rn, esta especie de transformada de Laplace es 0. Ya, fijémonos solo en Z0. Fijémonos solo en Z0 por el momento. Esto es esperanza, elevado a Z0, delta 0 de B. BT1 menos BT0, que voy a suponer que T0 es 0. Ya, menos BT0. Más suma delta IB, y mayor o igual que 1 por Y. Y quiero derivar con respecto a Z0. Hola, hola. Entonces, dejo los otros fijos y quiero ver esto como función de Z0. Pregunta. Esta función es súper suave en Z0. Es infinito en Z0. ¿Por qué? Cuando trato de derivar debajo la integral, me va a aparecer algo así como la primera es delta 0b por exponencial Z0 delta b. Eso es menor o igual en módulo. O sea, esto crece como x y esto es una exponencial, así que esto es menor o igual que L a 2 módulo Z0 más 1 delta x, delta 0b. O sea, x elevado a x es menor o igual que elevado a más 1 módulo de a más 1 módulo de x. O sea, x es menor o igual que elevado a x, sí. Ya. ¿Por qué lo hago así? Porque esta parte de acá, si quiero derivar dentro de una integral, tengo que tener dominada la derivada. Ese es el teorema básico de derivación de integrales. Así que es del mismo estilo, porque esto es menor o igual que L a un módulo de Z0 más 1, delta 0b, o sea, la exponencial la coto por el coseno hiperbólico en el fondo. Y entonces lo que tengo que ver, y a medida que vayan creciendo las derivas, van creciendo la potencia de x, pero siempre voy a poder acotarla por una exponencial. Esa es la idea básica. Y entonces la pregunta es por qué esto con eso es integrable. O sea, por qué. Entonces, para ello basta ver que toda combinación de este estilo está en L2, porque aquí va a aparecer algo del estilo. Simplemente estoy modificando los valores. Entonces, la pregunta es si E elevado a suma ZI delta IB está en L2 para todo Z0, Zn. La respuesta es sí. Eso es lo que probamos al principio, que todas estas exponenciales están en L2. Es una martingala exponencial. Al principio vimos eso. Todas estas exponenciales, con cualquier f de cuadrado integrable, es una martingala de cuadrado integrable. Así que efectivamente tengo como dominación esta variable, que multiplicada por esto, multiplicada por eso, es integrable, porque si esta está en L2 y esta está en L2, el producto está en L1. Así que puedo derivar infinitas veces acá. Y en particular la función f, fijando todo el resto, evaluado en Z0 tiene desarrollo en potencias de Taylor. Todavía estoy trabajando con Z0 real, por si acaso. Pero la función
como función de Z0, tiene un desarrollo de serie de potencias en cualquier Z0, en torno a cualquier Z0 en R. Y eso significa que la puedo extender al plano complejo. Entonces tengo un desarrollo de Taylor acá, y ese desarrollo de Taylor me permite extenderla al plano complejo. Y la extensión es analítica, es una serie de potencias. Ya. Entonces tengo ahora el phi, puedo cambiar el Z0 por Z0 en C. Y tengo una función analítica que es 0 en la parte real. ¿Cómo es en el plano complejo? ¿Conocen alguna función analítica que sea 0 en el eje real o en un pedacito del eje real y que no sea 0? No. Tiene que ser la función 0. Así que lo que probamos es que puedo cambiar Z0 real por Z0 complejo y sigue siendo 0. Bueno, cambio 1 a 1 y entonces tengo, lo importante es que cambié transformada de Laplace por transformada de Fourier. Porque ahora los Z son complejos. La transformada de Laplace no es suficiente para probar que la función Y es 0. Pero sí la transformada de Fourier. Entonces, puedo cambiar los Z, hasta Zn-1, por Z0i, Z1i, Zn-1i, y los Z siguen siendo reales. Una pregunta. ¿Sí? Es que no me acuerdo bien, pero ¿cuándo vimos eso que las exponenciales de diferencias del browniano eran nada martingalas? Porque Acá. supongo que los vimos, o sea... No, acá. Cualquiera de estas es martingala. Así que si tomo una no, función pero suponía que lo simple, habíamos visto al principio del curso, como cuando... no, lo vimos en la clase. Esta es la solución de una ecuación de este estilo, y eso lo venimos viendo hace 2 o 3 claro, clases. claro, sí, pero me refiero como cuando recién introdujimos el browniano. Pero eso, o sea, sí, se sale directo de eso, pero da lo mismo. Bueno, al principio del curso también lo podríamos haber visto porque en el fondo esto depende de que condiciones, de que calcules condicionamientos. O sea, eso lo puedes hacer porque son incrementos independientes y Ya, eso. lo único que tienes que ver que lo que tienes que compensar es este término. En la suma de los delta cuadrados por... Sí. O sea, lo podríamos haber hecho al principio, que son las martingalas exponenciales. Ya, eso era. Vale. Gracias. Ya, entonces, cambiamos los números reales por complejos. Entonces me queda que esto es la esperanza. E elevado a la suma j igual 0 hasta n menos 1. Zj por i. I es la raíz de menos 1. Y delta jb por y. Y eso es 0. O sea, la extensión analítica de esta función que está definida en los reales a los complejos sigue siendo la función 0. Pero ahora tengo transformada de Fourier. Y ahora puedo hacer algo que probablemente no hayan demostrado. Lo que vamos a hacer ahora sí lo hemos demostrado, pero la conclusión no, probablemente. Es transformar esto en una integral real. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí hay una probabilidad P, entonces voy a componer I con P. Entonces, de Q es I de P. O sea, esta es la derivada de Raonic-Odym, esta es una medida con signo, finita, porque I es de cuadrado integrable, así que es integrable, y tiene parte positiva y negativa, porque Y, lo más probable es que Y tenga parte positiva y negativa, porque si integro una exponencial real positiva y me da 0, quiere decir que I tiene que tener parte negativa. Así que no creo que vaya a ser una medida positiva, es una medida con signo en general.
Y voy a usar la función de omega en Rn, que le asocio a K omega, le asocio delta JB de omega. Ese vector. Entonces tengo esta medida en el espacio omega y la voy a transportar a Rn por F. ¿Ya? Entonces la medida nu, que va a estar en Rn, va a ser mu compuesto con F menos 1. Si hago eso, simplemente esto se puede escribir en Rn ahora. ¿Y cómo queda? ZJXJ por I de nu, o nu de X1 de XN. ¿Ya? Entonces nu es una medida con signo, es la medida con signo levantada por este F, o sea, transportada a Rn por este F, y esta es la medida que estoy considerando en omega. Entonces ahora tengo la transformada de Fourier de una medida en Rn que es 0. Una medida con signo que tiene transformada de Fourier 0. Bueno, hay un teorema famoso que dice que eso es, la única posibilidad es que nu se hace. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier tiene antitransformada, esencialmente. Y obviamente la transformada de la medida 0 es 0, y como es invertible tiene que ser la medida 0. Así que es más seguro siempre trabajar con Fourier que con Laplace, porque Laplace no siempre es invertible. Ya, entonces tenemos que esta medida es 0. Estamos al lado para concluir que el Y tiene que ser 0. Si esa medida es 0, entonces todas las integrales del estilo g de x1 hasta xn de nu son 0 para g medible, acotada, digamos, y eso se puede llevar arriba. O sea, eso me está diciendo, esto es para todo g medible acotada, y eso me está diciendo arriba que puedo cambiar esa exponencial por una función medible acotada cualquiera. ¿Ya? Y ahora tengo libertad de escoger cuántos intervalos quiera, cuán fino quiera, y cualquier función medible acotada. ¿Cuál va a ser la conclusión? Si mueven todos los intervalos posibles y todas las funciones medibles posibles, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la esperanza de h por i es 0 para todo h que está en f infinito del browniano. O sea, con esto pueden aproximar cualquier función acotada. Pero el i es f infinito medible, por hipótesis, está en L2. No lo pusimos, pero hay que poner la medibilidad, ¿no es cierto? O sea, la única manera que esto sea así es que i sea 0. O sea, el hecho que sea ortogonal a todas las exponenciales del estilo y el f no es aleatoria por si acaso. Implica que el i tiene que ser 0. O sea que estas exponenciales son densas, las combinaciones lineales de ellas son densas en L2 completo.
Ahí estamos listos entonces, porque si ahora yo tomo una variable y en L2, entonces la puedo aproximar. Entonces existe una yn, que es de este estilo, alfa i, elevado exponencial, infinito, integral de fi de b, que converge en L2 a y. La suma finita de estas exponenciales es densa. Bueno, aquí el alfa i también debería depender de n, y el fi también debería depender de n. Ya. Pero recordemos que el problema es cómo me voy a deshacer de esas exponenciales, y eso es, porque además las exponenciales satisfacen una ecuación. Entonces lo que estoy diciendo ahí es que yn, fíjense que es una combinación de exponenciales, pero cada exponencial satisface esto. Epsilon f es epsilon f s fs de s. Así que el in en realidad es una integral. Epsilon f y n en s. O integral por f y n s de s, suma sobre i, es el coeficiente, o sea, el integrando, y dbs. ¿Ya? Y me falta la constante. Siempre puedo tomar esto como constante. La constante también es una exponencial, es la exponencial de 0, por si acaso. Pero la mejor constante que puedo tomar es tomar la esperanza de I0, si quiero aproximar I0. Sí. dbs, claro. Perdón, aquí hay muchos S. dbs. Todo esto es un hn. ds. Así que sí, mejor poner IN acá. Mejor trabajar un poquito más. Ya. El HN está en L2, porque el IN está en L2, así que la esperanza integral entre 0 e infinito de HNS cuadrado de S es, bueno, sí, nosotros estamos acostumbrados a martingales que tienen condición inicial 0. Si quiero calcular la integral de eso, es mejor restar. Así que es mejor usar la varianza que la esperanza. Así que esto es esperanza de IN menos esperanza de IN al cuadrado. Así que son variables de L2 y además es una sucesión de Cauchy, porque sea con la esperanza de HNS menos HM, S cuadrado de S. Eso es la esperanza, IN menos IM, menos la esperanza IN menos IM al cuadrado. Y eso tiende a 0, ¿no? Hay convergencia de IN ahí en L2, así que esto tiende a 0. Y entonces lo que domina aquí es la norma 2 de esto, más una corrección. Así que esto tiende a 0 con N y M.
O sea, los HN son de Cauchy. En este L2 ahora, el L2 de P de S. O sea, converge. O sea, HN converge a H en L2 de P de cruz de T. Y eso quiere decir que sus integrales convergen. ¿Sí? A ver, aquí hay 1, 2, 3 paréntesis abiertos y 3 cerrados, está bien. Este paréntesis cierra la esperanza. Acá abajo también. Este cierra la esperanza. Entonces, como hay convergencia en L2, la integral converge en L2 a la integral. Y se acaba. El I es una integral. Entonces, I es esperanza de I más la integral de H de I. O sea, toda variable de L2 se puede representar como una integral. Paso siguiente es toda martingala cuadrada integrable se puede escribir como una integral. Hagámoslo sin demasiado detalle, porque igual hay harto detalle, pero esencialmente es lo siguiente. Y la unicidad es importante probarla. A ver. O sea, la unicidad se refiere a, si tengo la unicidad al final se lleva a esto, si 0 es la integral de h de b, h0 infinito, entonces h es 0, ¿no? Sí, porque la norma 2 de este es 0, así que la norma 2 de h es 0. La norma 2 de esto es la variación cuadrática, que es esta. Así que h es 0, CTP, de S de P. H es la función 0. Así que la representación es única también. Entonces, ¿cómo sería para una martingala, M martingala de cuadrado integral? Bueno, sería más o menos así. Uno primero corta en el tiempo. Entonces tengo YT, que no es aleatorio, este es fijo. YT está en L2. MT, perdón, está en L2. Así que MT se puede escribir como esperanza de M más, digamos que M0 es 0 para no andar arrastrando tanto. ¿Ya? Entonces, M de T es la esperanza, es la integral entre 0 infinito, HS de BS, pero es un H que depende de T, porque si cambio T, esta variable cambia, así que esto va a cambiar. Así que indicémosla también por T. También es cierto que esto es igual. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es igual a eso? ¿Por qué puedo truncar hasta T la integral? ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta integral? Como función del extremo derecho. La integral entre 0 y HTS de BS es una martingala.
Así que si condiciono en FT, esta martingala, me va a dar MT, porque MT es FT medible, y la esperanza condicional de esto en FT es esto. Así que tienen que ser iguales. Obviamente, casi seguramente. Si lo que me está diciendo es que la unicidad es que esta función es 0 a partir de t. Ya. Entonces esto me dice que h de t en S es 0 para todo S mayor que t. Así que ese es uno de los detalles de la demostración. El segundo detalle es la unicidad y me dice que ht, si t es menor que t', o sea, estoy representando m en un conjunto más grande. Entonces hts es lo mismo que ht' s si s es menor o igual que t. Gracias. Entonces la siguiente observación es cómo se pegan estos h. ¿Por qué tengo eso? Porque yo tengo mt, la esperanza condicional de mt', dado ft, o sea, la esperanza condicional de integral entre 0 y t', ht'(s) de bs, dado ft, y eso, como esto es una martingala siempre, esto es integral entre 0 y t, hst' de bs, o sea, esto también representa a mt, pero quiere decir que entonces esto es igual a ht. Obviamente siempre es salvo conjunto media cero. Así que tengo un sistema consistente de h's. Entonces el límite, hns, el límite en n, define un proceso. Ese límite es constante a partir de un n, para cada s. Define un límite, y ese límite obviamente va a estar en el E2 de t cruz de p 0, 0, 0a plus omega para todo a. O sea, no es que sea integrable en cero infinito, sino que es integrable, de cuadrado integrable en cada compacto en el tiempo. Y finalmente el I, el MT, tengo esta igualdad. Para todo T. Ya. Y entonces lo tengo para de cuadrado integrable. Entonces, por localización las tengo para todas las martingales. Lo único que esta integral también está definida por localización. O sea, esta no es una integral, el h ya no va a ser de cuadrado integrable. O sea, si localizo el m, el h va a quedar localizado. Ese h localizado es de cuadrado integrable, pero ya vimos que eso definía bien una integral, tal como acá, porque hay un proceso que se estaciona. Este proceso se estaciona, sus integrales también se estacionan. O sea, son constantes a partir de un momento. Y eso define una integral, que es la que estamos considerando. Pero esa integral, esta función ya no es de cuadrado integrable. Entonces, todas las martingalas, con respecto al browniano, son todas integrales. Y si M0 no es 0, bueno, M0 tiene que ser constante, porque M0 es F0 medible, y las únicas medibles en F0 son constantes. Así que M0. Es el teorema de representación previsible, que tiene un montón de consecuencias. Hoy día, no sé si alcanzamos a ver una. Tenemos tiempo para esbozar una. ¿Dudas? En las notas les voy a dejar otro teorema que no vamos a ver este año, no nos da el cuero, digamos, que es una mejora de este teorema. Se los comento en 30 milisegundos. Es muy particular del browniano. Martingalas que tienen este teorema de representación previsible hay varias, más allá del browniano.
Pero el browniano satisface otra representación que es más potente, que se llama la descomposición de Chaos. Esta es de Wiener. Y esencialmente dice lo siguiente. Uno puede integrar esto. Ser infinito, entonces R1 me da lo mismo. Para una función no aleatoria de cuadrado integral. ¿Cómo integro en dos variables? Una función no aleatoria. O sea, me gustaría hacer esto. En esta no tengo problemas porque esto es adaptado, no aleatorio, así que esta integral está perfectamente bien definida. Aquí tengo problemas, porque cuando integro esto, integro en S, esto ya dejó de ser una función no aleatoria. Esto es aleatorio, depende del t. Y nada dice que esto vaya a ser adaptado, porque miro hasta infinito. Así que esta integral doble no está definida. Salvo que f sea simétrica. ¿Y por qué la simetría? Por lo siguiente, o salvo que f, que es lo mismo, esté definida en un triángulo y 0 fuera del triángulo. Entonces estoy fijando t, ¿cuál es el triángulo que me conviene? El s tiene que ser menor que t. Este es t, no, es al revés, ¿no? Este triángulo. Este es t y este es s. Digamos que ese es el soporte de f. ¿Eh? Entonces s lo integro entre 0 y t. Si ese es el soporte, entonces esta integral está bien definida, porque es esto. Entonces ahora esto es adaptado a t y puedo integrarlo en dbt. La integrabilidad no hay problema. Cuando calculen la norma 2 de esto, aparece la norma 2 de f. Eso no tiene problema. Es solo la adaptación la que trae problemas. Bueno, y si la extiendo por simetría, entonces esto es 2 veces esto. Entonces, aunque no es adaptado, la puedo extender por simetría. ¿Ya? Hago lo mismo para cualquier función de n variables. Entonces puedo definir una integral. O bien para una función que tiene soporte en el triángulo correspondiente, o bien por simetría, aquí sería n factorial integral sobre uno de los pedacitos. ¿Ya? Eso permite definir lo que se llaman las integrales iteradas. Y el teorema de Chaos dice lo siguiente. Estos espacios, cuando integro funciones que dependen de n variables, entonces este es un espacio que voy a llamar Kn, K0 son las constantes, y Kn son todas las integrales de f, S1, Sn, dbs1, dbsn, ya sea si f es simétrica en el simplex, un simplex cero infinito, simétrica. Estos espacios son ortogonales. O sea, una integral simple contra una integral doble es ortogonal. ¿Por qué? Cuando integro esta contra esta, entonces tengo una integral de b de b, es la integral de f por esto. La variación cuadrática es la integral de f por esto. Pero la integral de esto es 0. Bueno, hagamos eso. Entonces tengo la esperanza integral de f de b por la integral doble f o g st de b
S de BT. Pero estoy comparando dos integrales, mirando es un integrando, así que es una integral browniana contra una integral browniana. La esperanza de eso es la esperanza de f, integral f de t, por la integral de g de st de bs. Esto no depende de omega, y esto tiene media cero. Así que esto es cero. Estos espacios son ortogonales, se llaman los espacios del caos, y el teorema de Wiener es que L2 es la suma de estos espacios. L2 de P, por supuesto. Ese es un teorema más fuerte que la representación previsible, porque dice que toda variable de L2 se puede escribir así. Se puede escribir como una suma de componentes ortogonales entre sí y que me da I. Bueno, ahí estoy al lado de poder hacer esto. Entonces dejo la última de BS. La última variable de BS. Esto está súper formal acá, a esta altura. Hay que formalizarlo entero. Pero entonces el I es una integral estocástica. Entonces dejo la última variable como integración y sumo adentro. Y pruebo que eso lo puedo hacer. Así que el teorema de representación previsible sale en muy pocas líneas a partir del teorema de Caos. El teorema de Caos es muy particular del Brownian, que tiene otras implicancias súper potentes, que no se pueden hacer fuera del Brownian. O sea, uno puede definir un operador diferencial usando esto, diciendo que esencialmente la derivada de algo que está en Kn está en Kn-1. Como que estos fueran polinomios. Hay todo un cálculo variacional asociado. Ya, una pincelada nomás. Pero para los propósitos del curso, representación previsible es suficiente. Ya, en la nota están con detalle la descomposición del caos, si quieren mirarla. Son varias páginas en todo caso. ¿Por qué el teorema de representación previsible juega un rol? Por lo siguiente. Vamos a mirar una ecuación y vamos a estudiarla la próxima clase, que es esta ecuación. Vamos a poder estudiar estas ecuaciones de U a dt más un medio laplaciano de U igual f de U gradiente de U. Por eso es semilineal, o sea, es lineal en este operador, pero el lado derecho es más o menos arbitrario, y vamos a decir que, por razones que se van a dar cuenta, es más fácil estudiar valor terminal, U de t de x igual a una función de x. Y como siempre me parece que el signo f tiene que ser menos. Porque si fuera una extensión de la otra, tiene que ser menos. Sí, menos. Ya, esas son las ecuaciones que vamos a poder resolver usando el teorema de representación previsible. Y hoy día les voy a mostrar f igual 0. Entonces es la ecuación del calor con valor terminal. Digamos que esto tiene una solución suave, U de t, x, suave. Entonces hagamos U de t bt. Y apliquemos fórmula de Ito. Entonces U de t bt, eso, más la integral
entre t y t de gradiente de u de b más las derivadas de segundo orden me dan el laplaciano, pero las derivadas de primer orden, que no están escritas aquí todas, me falta la derivada temporal. Y si tuviera menos f, reemplazaría esto por menos f. ¿Ya? Pero ahora la voy a reemplazar por 0. En la próxima clase la podemos reemplazar por f y ahí vamos a tratar de encontrar una solución. Pero a esta altura quiero que notemos algo. Este es un I de P, que lo conozco, entre paréntesis. Este es G de B de T. Ese es dato del problema. Entonces voy a despejar este, pasando esto para el otro lado. ¿No es cierto? Esto es G de B de T, entonces vamos a pasar al otro lado. Voy a despejar el U de T. Entonces, despejando me queda U de T, P de T, G de B de T, dato del problema, menos la integral de T a T. El gradiente de U lo voy a llamar Z, ZS de BS. En este caso Z es un vector, por si acaso. ¿Ya? Tiene esa forma esta solución. O sea que si esto es I de T, I de T es G de B de T menos la integral entre T y T de Z de B. ¿Ya? O sea, tengo una ecuación, esta se llama una ecuación backward, donde conozco el valor terminal, y en el fondo mi incógnitas son Z e Y. O sea, si la miro desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales estocásticas, mi incógnitas son tanto Y como Z. ¿Están relacionadas? Sí, porque el Z es el gradiente de U, y el I es U. Pero podría plantear esta ecuación. Y pensar y buscar si esto tiene solución. Parece que tuviera redundancia porque tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Pero no hay tanta redundancia porque lo que estoy pidiendo es que este sea adaptado y que este sea también adaptado. O sea, una solución de esto es no adaptada, sería, no sé, casi cualquier Y, y aquí modifican el Z para que esto sea una igualdad. La adaptación va a jugar el rol importante acá. ¿Y qué tiene que ver esto con el teorema de representación previsible? Bueno, le voy a sumar, voy a representar, o sea, si quieren, tomo esperanza condicional. Como Y es adaptado, esto es Y. Eso es la esperanza de G de B de T dado Ft, más la esperanza de esto es 0, porque esto es una martingala, así que si condiciono el valor de abajo, la esperanza condicional de eso es 0. Es una diferencia que los dos son B de T, o sea, los dos son el valor en T. Eso es 0. Entonces ahora tengo el Y en función solo de G. O sea, no hay cualquier Y, hay uno muy preciso que es la esperanza condicional de G de B de T. ¿Y de dónde sale el Z? Bueno, porque G de B de T es una constante, que es la media, más, si fuera de cuadrado integrable, digamos, si G es acotado, por ejemplo, más la integral entre 0 y t de una cierta
Voy a usar el Z, por si acaso, gamma de B de S. O sea, toda variable de L2 tiene una representación integral. Ese teorema de representación previsible. Veamos que este gamma y el Z están relacionados. ¿Ya? Entonces, el Y, reemplazo el G de B de T, si eso fuera así, fíjense, si eso es G, el Y, que es la esperanza condicional, me da, esta es una constante, más la integral entre 0 y t, porque esa es la esperanza de una integral. Así que conocer el Y en el fondo es conocer la descomposición como representación previsible de este valor terminal. Y entonces ahora escribo simplemente Y de t, G de B de t, que es la esperanza, G de B de t, más la integral entre 0 y t de gamma, menos la integral del z, que ando buscando. Pero el Y, por otro lado, es la esperanza, G de B de t, más la integral entre 0 y t de el gamma. Así que esto se cancela con esto. Este cancela parcialmente esto. O sea, la única manera es que esto sea cierto. O sea, el gamma es el z. ¿Cómo se resuelve entonces la ecuación en Y? En YZ, al menos para cuando el lado derecho es 0, cuando el F es 0. Bueno, simplemente Y es la esperanza condicional de esta variable terminal. El G tiene una descomposición como representación previsible. Entonces, este gamma es el Z y el Y es esta cosa. Ahí tengo la solución única que andaba buscando. Bueno, si tengo la solución única, entonces, fíjense que el I de t es U de t, X. Entonces ahora tengo I de t, que es U de t, B de t. ¿Cierto? ¿Qué pasa si condiciono en B de t igual a X? Entonces la esperanza condicional de I de t, dado B de t igual a X, es simplemente la solución que ando buscando. O sea, resuelvo la ecuación. Resuelvo esta ecuación backward. Encuentro el Y, lo condiciono en B de t igual a X, y eso me da la solución de la ecuación de EDP. ¿Y cómo se podría hacer un esquema numérico? Bueno, encuentro una solución de esta ecuación. Vamos a usar picar para resolver esta ecuación. Esta es una ecuación de primer orden. Vamos a usar picar para encontrar la solución de esto. Y después simulo la solución partiendo de al instante t de bt igual a x. Eso necesito hacer otras simulaciones. Y eso me da la solución. La gracia es que el lado derecho va a hacer cualquier cosa. El f del lado derecho va a hacer cualquier cosa. O sea, va a modificar un poquito este argumento, pero esencialmente es el mismo. O sea, va a aparecer un término más acá. Ya, entonces, la próxima clase vamos a tratar de probar, o sea, construir esta ecuación diferencial backward, se llaman así. Probar la existencia de unicidad, no sé si nos dé el cuero porque es súper larga las estimaciones.
Y después terminaremos el curso con un par de aplicaciones de este tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones están muy ligadas a, no sé, pues, a los problemas de Bellman, es decir, cuando tengo una recursión backward, es que estoy tratando de resolver un sistema de control backward. Las ecuaciones de Bellman resuelven un problema de control de manera backward. Y estas ecuaciones aparecen como el Y es el valor en cada instante y satisface una ecuación backward. Si uno resuelve esa ecuación backward, tiene el control óptimo, tiene todo. Vamos a hacer dos ejemplos súper sencillos. Uno es está ligado a Black-Scholes, al modelo Black-Scholes. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los fundamentos de finanzas básicos, muy básicos, y vamos a ver cómo aparecen las ecuaciones backward. Y el otro ejemplo son las ecuaciones semilineales de este estilo, del estilo que acabamos de ver hoy día. Y con eso terminamos el curso. O sea, nos faltan 2 clases. Y nos quedan 2 clases.